Buenas tardes a todos, mi nombre es Wilmaira Paredes y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la resolución de conflictos en el ámbito laboral. En el dinámico entorno empresarial actual, los conflictos son inevitables. Entonces, en esta presentación se va a abordar un caso práctico de conflicto por estilos de liderazgo en una empresa tecnológica, destacando el papel crucial del psicólogo organizacional en su resolución y prevención. Entonces vamos a explorar cómo un enfoque estructurado puede transformar los desafíos de oportunidades de crecimiento. El caso práctico como ya mencioné antes, es un conflicto por estilos de liderazgo. El inicio del conflicto es que en una empresa tecnológica, un nuevo gerente autoritario impone cambios sin consultar al equipo. Los trabajadores acostumbrados a un liderazgo participativo se sienten ignorados y desmotivados. El clímax y sus consecuencias es que un colaborador clave renuncia y el equipo se queja formalmente por la falta de comunicación, ¿sí? La situación escala porque este colaborador clave renuncia y se presenta una queja formal por la falta de comunicación. Esto evidencia la necesidad urgente de una intervención para restaurar lo que es el clima organizacional. Entonces, para esto nos vamos a plantear cuál es o cuál va a ser el rol del psicólogo organizacional. Entonces, el rol del psicólogo organizacional básicamente es crucial y multifacético, ya que necesita abarcar desde el diagnóstico hasta la facilitación de resolución y la prevención de futuros conflictos. Su rol principal es el del comprender la dinámica psicosocial del conflicto, diagnosticar sus causas subyacentes y diseñar e implementar estrategias para su resolución y la posterior reconstrucción de las relaciones laborales. Entonces, en primer lugar, tenemos el diagnóstico y la evaluación. Aquí en este diagnóstico y evaluación lo primero que debemos hacer es identificar las causas. Sí, es determinar si el conflicto se origina principalmente en factores personales, rigidez del gerente, predisposición del equipo a un estilo participativo o estructurales, ausencia de protocolos claros para la introducción de cambios o cultura organizacional. Debemos analizar el impacto, que es básicamente evaluar el nivel de desmotivación, el clima laboral, la productividad y el riesgo de más renuncias. Y por último, recopilar la información. Debemos aquí realizar entrevistas individuales con el gerente, los miembros del equipo y el colaborador que renunció, si es posible, así como encuestas de clima laboral o grupos focales para entender las percepciones y sentimientos de todos los involucrados. Pasamos a lo que es la mediación y la facilitación. Aquí debemos crear un espacio seguro. Debemos establecer un ambiente en donde todas las partes se sientan cómodas para expresar sus puntos de vista, frustraciones y necesidades sin temor a represalias. Debemos facilitar la comunicación, que es servir como puente entre el gerente y el equipo, ayudando a traducir mensajes, aclarar malentendidos y promover una comunicación más efectiva y empática. Esto es clave, ya que el conflicto se concibe a menudo como un malentendido. Tenemos lo que es la negociación, que es guiar a las partes hacia la búsqueda de soluciones mutuamente beneficiosas, enfocándose en los intereses subyacentes más que en las posiciones. A partir de aquí debemos hacer una serie de sesiones de mediación, que básicamente sería como convocar reuniones entre el gerente y el equipo o representantes del equipo para facilitar un diálogo abierto y constructivo, ¿sí? El psicólogo debería actuar como un mediador imparcial, garantizando que todas las voces sean escuchadas y que se aborden todos los puntos de dolor. Por ejemplo, la bibliografía recomendada enfatiza la importancia de que la mediación puede ser una estrategia de solución, ¿sí? Tenemos también lo que son las técnicas de comunicación efectiva, que es enseñar y aplicar técnicas de escucha activa,
parafraseo y formulación de preguntas abiertas para mejorar la comunicación mutua. Eso es algo que se explora en la tesis de Benedito, específicamente en el capítulo 2. Y aquí, por ejemplo, se explica que solo los mensajes son transmisibles mientras que los significados se crean. Entonces, esto resalta la necesidad de asegurar que los mensajes del gerente sean interpretados correctamente y viceversa. Tenemos también lo que es la identificación de intereses comunes, que es básicamente ayudar a las partes a ir más allá de las posiciones rígidas y encontrar intereses subyacentes que puedan servir de base para soluciones mutuamente aceptables. Por otro lado, tenemos lo que es el desarrollo y la capacitación, ¿sí? En primer lugar, antes que nada, para proceder a la resolución de conflicto de este caso, debemos sensibilizar al gerente, ¿sí? Debemos explicar a este nuevo gerente el impacto de su estilo de liderazgo autoritario en la moral y en la productividad del equipo y los beneficios de un enfoque más participativo. Sí, debemos como expresarle, o mejor dicho, hacerle saber cuáles son los diferentes estilos de gestión de conflicto para que se pueda usar, o esto se puede usar también para ilustrar al gerente otras opciones de liderazgo y de resolución que no sea la autoritaria, para que nuestros empleados no se sientan más desmoralizados. Tenemos también la capacitación en habilidades de liderazgo. Esto es otra cosa que podemos hacer, que es prácticamente ofrecer al nuevo gerente formación en liderazgo participativo, en comunicación efectiva, en gestión del cambio y en retroalimentación constructiva. Tenemos lo que es también el entrenamiento de resolución de conflictos, que es capacitar al equipo en habilidades de comunicación asertiva, escucha activa y estrategias para manejar desacuerdos de manera constructiva. Y tenemos el desarrollo de la inteligencia emocional, que es básicamente fomentar el autoconocimiento y la empatía en ambas partes para mejorar también la comprensión de las perspectivas ajenas. Otra cosa también que podemos hacer es el asesoramiento y consultoría, que eso se debe hacer al gerente, que es proporcionar orientación sobre cómo adaptar su estilo de liderazgo a la cultura de la empresa y a las expectativas de su equipo y cómo reconstruir la confianza. Y asimismo también se debe hacer un asesoramiento al equipo, que es ayudar a los miembros a expresar sus preocupaciones de manera constructiva y a entender la perspectiva también del gerente. Además, debemos promocionar lo que es la cultura organizacional, que es básicamente reforzar valores, es decir, trabajar en la promoción de una cultura organizacional que valore la comunicación abierta, la colaboración y la participación, y establecer procedimientos claros, que es básicamente colaborar en la creación o revisión de procedimientos para la implementación de cambios, asegurando que incluyan mecanismos de consulta y retroalimentación. Ahora bien, ¿cómo se puede gestionar la situación de conflicto y posconflicto? Bien, en la gestión de la situación de conflicto, que es la fase aguda, tenemos lo que es la intervención inmediata, que en primer lugar se debería hacer una contención. Sí, en la intervención inmediata debemos contactar al gerente y al equipo, es decir, solicitar reuniones individuales y o grupales lo antes posible para entender la magnitud del problema y las quejas específicas. También debemos validar sentimientos, que es reconocer la frustración y desmotivación del equipo y la posible presión o falta de comprensión del gerente. Debemos también evitar escalada, que es identificar y abordar rápidamente cualquier comportamiento que pueda agravar la situación, como pueden ser rumores o sabotaje. Tenemos también lo que es la recolección de datos y análisis, que básicamente es realizar entrevistas individuales para comprender visiones, objetivos y percepciones de cada parte, analizando el equipo, el estilo de liderazgo y la cultura organizacional. En las entrevistas individuales, pues con el gerente, para entender su visión, sus objetivos con los cambios y su percepción del equipo, y con los miembros del equipo para que se detallen sus preocupaciones, cómo los afectan los cambios y sus expectativas.
Además, es crucial entender el malentendido en la comunicación, ¿sí? Esta mala comunicación que se puede estar dando. También se debe hacer un análisis del estilo de liderazgo, que es observar y evaluar el estilo de liderazgo del gerente. Ya se ha dicho que es algo autoritario. Entonces, observar y evaluar precisamente por qué es este estilo de liderazgo. Y también hacer una revisión de la cultura organizacional, que es entender la normalidad previa al liderazgo participativo. Por otro lado, tenemos lo que son las sesiones de mediación y diálogo, que tenemos la mediación conjunta, si es apropiado, es decir, si ambas partes están dispuestas, facilitar una reunión entre el gerente y el equipo. También establecer reglas de oro, que es promover la escucha activa, el respeto mutuo y la no interrupción. Tenemos también lo que es permitir la expresión, es decir, dar a cada parte la oportunidad de expresar su perspectiva, sus sentimientos y el impacto de la situación. Debemos también identificar puntos en común, que es ayudar a encontrar áreas de acuerdo o intereses compartidos, por ejemplo, el éxito de la empresa o la eficiencia del equipo. Y hacer un brainstorming o una lluvia de ideas de soluciones, que es guiar a las partes para que generen soluciones alternativas que puedan abordar las preocupaciones de todos. Por ejemplo, el gerente podría aceptar consultar al equipo en ciertos aspectos de los cambios y el equipo podría comprometerse a dar la retroalimentación constructiva. Por otro lado, tenemos lo que es la gestión del postconflicto, que es la fase de resolución y prevención. En esta debemos hacer una implementación de acuerdos y seguimientos. Sí, debemos formalizar los compromisos, que es básicamente documentar los compromisos alcanzados por el gerente y el equipo. Establecer un cronograma, que es definir plazos para la implementación de los acuerdos, y monitoreo y seguimiento, que es programar reuniones periódicas de seguimiento, ya sean semanales o quincenales, para evaluar el progreso, abordar nuevos desafíos y ajustar los acuerdos si es necesario. Y esto demuestra básicamente compromiso y genera lo que es la confianza. Por otro lado, también tenemos lo que son los desarrollos el desarrollo de habilidades y capacitación continua, que aquí se puede emplear un programa de capacitación en liderazgo para el gerente enfocado en estilos de liderazgo adaptativo, gestión de equipos de alto rendimiento, comunicación estratégica y resolución de conflictos. Esto ayuda a mitigar lo que es el estrés del rol de gerente. También tenemos lo que son los talleres de comunicación y trabajo en equipo para todo equipo o para todo el equipo, con énfasis en la comunicación asertiva, la retroalimentación constructiva y también la cohesión grupal. Y por último tenemos lo que son los programas de mentoring o coaching, que es considerar un programa de coaching para el gerente para reforzar las nuevas habilidades y un programa de mentoring para los colaboradores clave. Por último, en esta parte de la resolución de la fase de resolución y prevención, tenemos la revisión de políticas y procedimientos. Aquí se colabora con recursos humanos para desarrollar o revisar una política clara sobre cómo se introducen los cambios organizacionales, asegurando que se incluye un proceso de consulta y participación y mecanismos de feedback para implementar o reforzar canales formales e informales para que los empleados expresen sus preocupaciones y den retroalimentación de manera continua. Por ejemplo, un buzón de sugerencias, encuestas de pulso o reuniones abiertas. Ya para finalizar tenemos el último punto para poder abordar este caso de conflictos, que es la promoción de una cultura organizacional positiva. Aquí debemos implementar lo que es el reconocimiento y la celebración, que es fomentar el reconocimiento de los logros del equipo y celebrar los éxitos para reconstruir la moral y la cohesión. También se pueden hacer actividades de team building, que es organizar actividades que promuevan la interacción positiva y fortalezcan los lazos entre los miembros del equipo y con el gerente. Además, se pueden también implementar lo que es la comunicación constante, que es asegurarse de que la comunicación siga siendo transparente y abierta, especialmente en los tiempos de cambio. También, como último
como para finalizar, debemos hacer también lo que es la evaluación de la eficacia de la intervención, que en este caso se pueden hacer encuestas de clima laboral post-conflicto, que es básicamente medir la percepción del equipo sobre la comunicación, el liderazgo y la satisfacción laboral después de la intervención. También monitorear si la rotación disminuye, así es decir, hacer una tasa de rotación, evaluar también si la productividad del equipo mejora y hacer una retroalimentación continua, que es recopilar el feedback regular del gerente y del equipo sobre cómo se sienten con la nueva dinámica. Entonces, al aplicar estas estrategias, el psicólogo organizacional no solamente gestiona lo que es el conflicto actual, sino también sienta las bases para un ambiente laboral más saludable, resiliente y proactivo, donde el conflicto se percibe como una oportunidad para el crecimiento y la mejora continua. Entonces, el psicólogo organizacional trabaja proactivamente para transformar la situación en una oportunidad de crecimiento y además de mejora para la organización. Y así se construye lo que es una cultura más comunicativa, participativa y resiliente. Muchas gracias.